Vamos a ir a la Biblia y quisiera que veamos razones por las que no desmayarnos. Entonces, sin duda alguna, si hablamos de desmayar, podemos pensar que una persona se desvanece o se cae, pero cuando vemos el pasaje que vamos a ver, está hablando de bajar los brazos, está hablando de no continuar, no ser constante. Entonces, y si había alguien que podría desmayar, sin duda alguna era Cristo, sufriendo la cruz, y vemos que él dice que fue obediente, y dice que hasta la muerte. Entonces Isaías dice que fue como cordero, ¿no?, al madero. Entonces mientras moría, Jesús dice que estaba contento, y dice que veía el fruto de las aflicciones de su alma y estaba satisfecho. Y dice, ¿por qué? Porque mientras él estaba sufriendo, estaba al mismo tiempo contento, porque veía la salvación de muchos, ¿no?, para vida eterna. Su sacrificio fue solamente suficiente y es suficiente para la salvación. Entonces, por eso, aquel que mira a Cristo con ojos de fe, que pone su confianza en Él, tiene vida eterna. La Biblia dice que en el Señor Jesucristo será salvo. Entonces, el que viene a Él, y cree en Él como su Salvador. Y vamos a ver la vida de Pablo. Pablo, ¿recuerdan Pablo en Hechos? Él relata su conversión 3 veces en el libro de Hechos. Una de las veces en Hechos 9, donde él se convierte al cristianismo. Recuerdan, él perseguía a los cristianos, ¿no? Entonces estaba en contra del cristianismo, conocido como Saulo de Tarso. Y entonces Pablo pone su fe en Cristo, toda su vida da un giro totalmente, viene el arrepentimiento, y él entonces ahora está sirviendo a Cristo, está entonces viviendo para Él, lo cual antes no lo hacía, porque en el capítulo 5 de 2 Corintios dice que él vivía y veía a Jesús en la carne, veía a Jesús como un enemigo. Pero él dice, Pablo dice en 2 Corintios 5, dice, ya no lo ve así, ve a Jesús ahora como su Salvador, como su Señor. Y también en el capítulo 6 dice que ve a Jesús como su todo, ve a Jesús como que en Él está completo. Entonces Pablo era totalmente diferente. Entonces, si alguien dice, es difícil que una persona pueda cambiar, vemos que no, porque Dios puede hacer lo que para nosotros es imposible, para Él es posible. Entonces vemos acá Dios transformando y un Pablo diferente. Y en 2 Corintios capítulo 4 vamos a ir y vamos a ver a Pablo dando algunas razones por las que nos desmayar, ¿no? Quizás muchas veces Pablo, sin duda alguna, en el capítulo 6 dice que ha pasado por pobreza, aún lo criticaban, aún la apedreaban. Recuerdan, estaba en la cárcel, en tantas circunstancias que le había pasado, buenas circunstancias, quizás malas circunstancias, pero él fácilmente podía decir, lo voy a dejar, no voy a seguir más, ¿no? Entonces, pero no hay ese pensamiento en él. Y sin duda alguna él era como nosotros, ¿no? Comía igual que Jesús mismo, pero la diferencia es que Jesús nunca pecó, y Jesús entonces es Dios mismo. Pero Pablo entonces tenía un cuerpo como nosotros, comía y padecía, y sin duda alguna él pasaba aflicciones, tribulaciones por ser cristiano, y los apóstoles ni hablar, como Pedro y Juan, compartiendo el mensaje. Pero había entonces algo que él va a compartir. ¿Por qué no desmayarnos? Porque sin duda algunas situaciones y circunstancias pueden hacer que nosotros tengamos y podamos desmayar, no podamos podamos entonces bajar los brazos. Y Pablo nos comparte, hay algunas razones por las que no desmayar, bajar los brazos, y razones en realidad para servir al Señor. En este mes o en este tiempo de gratitud, donde entonces estamos agradeciendo al Señor, y sin duda alguna, una de las cosas que va a llevarnos a ser agradecidos al Señor, sin duda alguna, primero la salvación, ¿no? Salvación. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, nos hace personas más generosas, más agradecidos, nos hace personas diferentes. Recuerdan al leproso en Lucas, cuando habla del leproso que puso su fe en Cristo, de los 10, uno dice que volvió, estaba agradecido, le daba gracias, y hay características de él, pero eso produce la salvación, la gratitud. Pero también la gratitud viene en nuestra obediencia constante al Señor. Sin duda alguna, esto contribuye a nuestra vida. En 2 Corintios capítulo 4, Pablo dice, el versículo 1, y dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, y dice, no desmayamos. Para Pablo, servir a Dios
¿no? Tener el ministerio, el servicio a Dios, era un privilegio, era algo precioso para él. Dice, teniendo este ministerio, dice, por su misericordia. Hermanos, si podemos servir a Dios y podemos vivir para Él ahora, es por su misericordia. Nos levantamos hoy y es gracias a su misericordia. ¿No? Compartíamos agradecimiento y es gracias a su misericordia. En realidad, porque no lo merecemos. No merecemos la salvación, no merecemos su gracia, no merecemos su bendición, su presencia. Pero si, dice Pablo, entonces, y vamos a ver, entonces si tenemos algo ya, dice sustento y abrigo y otras cosas, estemos contentos. El contentamiento, eso vemos en Timoteo, pero lo que vemos es que si hay algo más extra es su misericordia y su gracia, en que en realidad no merecemos nada. Entonces es gracias a su misericordia, a Dios mismo, ¿no? Que podemos entonces tener la oportunidad, dice, de tener el ministerio. Cada uno de nosotros tenemos ahora la oportunidad de servir a Dios, nuestros dones, nuestro talento, con lo que Él nos ha dado en nuestras manos. Entonces podemos servir a Dios para el avance del Evangelio, no para el avance de, entonces, porque entendemos que la iglesia existe en la tierra, ¿no? Entonces para edificar a los creyentes, pero también para alcanzarlos de afuera. Entonces la iglesia es luz en medio de las tinieblas. Entonces la iglesia está proclamando el Evangelio y entonces en este lugar, y estamos entonces después de la iglesia, estamos yendo a diferentes lugares, donde nuestro hogar, donde vivimos, y seguimos siendo luz, y seguimos entonces proclamando el Evangelio, y porque entonces Pablo dice, el ministerio, dice, es un privilegio, dice, por su misericordia, según hemos recibido y nos desmayamos. Pablo veía de una manera especial el servicio a Dios, que él no quisiera desmayar. Algunos entonces piensan que esta parte no desmayamos, puede ser que también está hablando, no quisiera caer en el pecado, no quisiera caer en desacreditado, porque Pablo consideraba el ministerio como un privilegio. Y más adelante en los siguientes versículos, en el capítulo 5, capítulo 6, Pablo dice que no da a nadie, vamos al capítulo 6, perdón, así lo leemos, dice, versículo 3 dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Entendemos que para Pablo era un privilegio, de tal manera que no quisiera dar a nadie ocasión de tropiezo. No quisiera que nadie lo vea y diga, bueno, él dice que hay que predicar el Evangelio, pero no vive el Evangelio. No, por eso sería una contradicción. Imagínense, entonces, estar predicando de Dios, pero no viviendo lo que dice Dios. Pero Pablo dice, no quisiera ser desacreditado. No quisiera entonces desmayar. Por eso dice, no damos a nadie ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. El versículo 4 del capítulo 6 dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros, como siervos, como esclavos, dice, de Dios. Dice, en mucha paciencia y en tribulaciones. Vamos a ver una lista larga de cosas que Pablo menciona, pero dice que él era siervo, dice, aún entonces, dice, nos recomendamos como siervos de Dios en paciencia. Aún en las tribulaciones, ¿no? Estaba siendo un siervo para los demás. Aún en las necesidades, ¿no? Parece que las necesidades, o a veces cuando no hay problemas que tenemos, parece que nuestro carácter a veces es de otra manera y quizás no es el fruto del Espíritu Santo, pero Pablo dice, aún seguimos siendo siervos, ¿no? Y dice Pablo, en cárceles donde Pablo podía quejarse contra Dios y decir, ¿por qué? Y acá entonces no puedo ver la gente, la familia, los hermanos, dice que era un siervo. Dice, en tumultos, aún era un siervo. Y dice más adelante, dice que era conocido por mala fama, versículo 8, por buena fama, como engañadores, porque a Pablo se lo criticó, y vamos a ver cómo él define su ministerio, pero dice, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos. Entonces Pablo había pasado por circunstancias, pero aún en causa de circunstancias estaba siendo siervo, porque él consideraba que el ministerio un privilegio. Por eso dice, no desmayamos. ¿Por qué? Porque este servicio es para alguien especial y es para nuestro Dios, ¿no? Cuando alguien tiene entonces es un siervo, tiene un jefe, ¿no? En un trabajo, donde sea, pero acá tenemos a nuestro Señor, que es el Todopoderoso, ¿no? El Señor que todo lo ve, omnisciente, está en todo lugar, omnipresente, omnipotente. Es el mismo Dios que Pablo va a mencionar más adelante, menciona el Creador. Entonces, y ese mismo Dios al que servimos. Imagínense, entonces, qué privilegio para Pablo. Él estaba del lado contrario, siendo enemigo. Nosotros también.
estábamos en momentos sin Cristo, en las tinieblas. Quizás mirábamos el Evangelio, mirábamos la Biblia de una manera como Pablo, como enemigo. No nos daba importancia, pero un día alguien nos habló, un día escuchamos la palabra y por la fe pusimos nuestra fe en Cristo y ahora somos hijos de Dios. Y por eso Pablo dice que él ve el ministerio como un privilegio, según su misericordia, dice no desmayamos. Razón para no desmayar es que tenemos la oportunidad de servir a Dios, Entonces, Dios, al momento que pusimos nuestra fe en Cristo, no nos fuimos al cielo porque hay una razón, es que estamos en esta tierra para dar gloria a Dios. Es para su gloria, vivimos para Él ahora y ahora entonces queremos servirle. Tenemos un ministerio, un servicio. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de servirle. Entonces, y si aún no estamos haciendo, aún podemos hacerlo más. Entonces podemos servir más a Dios y dice, pero es gracias a su misericordia. No merecemos. ¿Quién nos capacita? Dios. A través de los dones que nos ha dado, a través de los talentos que nos ha dado, podemos servir a Dios. El versículo 2 dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, Pablo dice, renunciamos, versículo 2, a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando, no cambiando la palabra de Dios. ¿No? Entonces, Pablo no quisiera cambiar o agregar o hacer algo a lo que Dios nos dice. Entonces, a la palabra de Dios, como algunos lo hacen, ¿no? Para beneficio propio. Entonces, pero dice, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo dice, nos recomendamos y más adelante, en el capítulo 5, si vamos al capítulo 5, el versículo 11 dice, conociendo el temor del Señor, está hablando del tribunal de Cristo, dice, persuadimos a los hombres, pero Dios sabe lo que somos. Dice, yo les manifiesto lo que somos y espero que también lo seamos la conciencia. Pablo dice, Dios sabe lo que somos y Pablo está diciendo a los corintios, no nos recomendamos, entonces no buscamos nuestra gloria, más adelante dice, entonces lo que él está viendo no se gloria en las apariencias. Entonces dice, lo que vemos es que Pablo dice, no quisiera hacer estas cosas. ¿Qué es entonces desmayar? Entonces caer en esto, ¿no? En el error, en el pecado, ¿no? En adulterar la palabra de Dios. Entonces, y dice el versículo 3, pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Dios nos llamó entonces a hacer luz. Entonces, no podemos poner como una sábana o algún para cubrir la luz. En realidad, la luz tiene que ser vista y es que nosotros somos luz ahora. Entonces, por eso, al salir de la iglesia, al salir de nuestro hogar, donde estemos, seguimos siendo luz. Y por eso, Cristo, entonces, se ve en nuestras vidas y el Evangelio va a correr por medio de nosotros, de nuestra vida. Por eso, nuestra vida es tan importante cómo la vivimos, porque es según su misericordia y no vamos a desmayar, no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir aún más sirviendo. Entonces, no quisiéramos caer en el pecado o en tentaciones, porque entendemos que es un privilegio para nosotros, es algo precioso. Entonces dice, el versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, si usted ve su Biblia, dice en Dios de minúscula, porque está hablando del enemigo, dice, el Dios de este siglo, según el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, si hay alguien que no quisiera, ¿no?, que la luz sea vista, que la luz, que Jesucristo sea escuchado, entonces es que es el diablo, ¿no? El diablo, él no quiere que las personas vengan al arrepentimiento, dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio estamos hablando de Cristo, su muerte y su resurrección. El Evangelio es Cristo, ¿no? Entonces el Evangelio es el que ha cambiado nuestra vida. Cristo ha cambiado nuestra vida. Él fue nuestro sustituto en la cruz, tomó nuestro lugar. Entonces, y ahora somos salvos y es ese Evangelio que puede traer luz a las personas. Es el Evangelio que puede cambiar a las personas. Nos ha cambiado, nos sigue cambiando. Es el Evangelio que sigue transformando nuestra familia, nuestra vida. Entonces, y personalmente a cada uno, hasta que Cristo venga o estemos en su presencia, el Evangelio va a seguir transformando nuestras vidas. Y necesitamos del Evangelio. Pero dice,
que el diablo no quiere, dice que no le resplandezca el Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces solamente Pablo y ellos querían predicar solo de Jesucristo. Entonces por eso, hermano, algo que vamos a estar siempre hablando es su palabra, hablando del Evangelio. Y que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos a Jesucristo. Entonces Jesucristo es Dios mismo. En Génesis vemos creando los cielos, y ya en el Nuevo Testamento vemos a Él en la tierra dando su vida por nosotros. Pero vamos a encontrar en cada pasaje, en cada libro, a Jesucristo. Y vemos acá entonces que vamos a hablar de Él, porque Él es el que cambia, es el que nos transforma, y dice Él, ejemplo nos ha dado para que sigamos sus pisadas. Entonces, en la Biblia es lo que encontramos, a Cristo, y es la manera correcta que podemos vivir delante de Dios, es gracias a Cristo. Y por eso no vamos a predicar otra cosa que es Jesucristo. Y dice, vamos a predicar a Jesucristo como Señor. No predicamos a un Jesús como un buen ejemplo, no predicamos a Jesús, entonces como en la escuela quizás, el antes y el después de Cristo, no predicamos o no hablamos de Jesús de otra cosa, pero así hablamos, y lo que queremos hablar de Jesús como Jesucristo, es de como Señor. Y dice, y no a nosotros, nosotros somos siervos, nosotros vamos a servir, vamos a ser entonces esclavos de Jesucristo. Entonces Napoleón Bonaparte en un momento dice, un autor que es Schwindel, que habla de él, dice, Napoleón estando en vida, dice que él estaba en las guerras y mucha gente daba la vida, ¿no? para las guerras, pero él dice, hablando de Jesús, dice, Jesús estando en vida, mucha gente daba su vida para servir, para vivir para Él, pero aún en su muerte, mucha gente sigue dando su vida para vivir para Él. Y él hablaba de que, él decía que cuando Él muera quizás mucha gente no va a dar su vida para Él. Pero hablando de Jesús, entendemos que, hermanos, es el Evangelio, es Jesús mismo, y Pablo dice más adelante, es su amor que nos lleva a vivir para Él. Ahora vivimos para Él, y eso es lo que vemos. El Evangelio cambia nuestras vidas y no predicamos otra cosa que Jesús. Dice el versículo 6, porque Dios que mandó de las tinieblas, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Una vez más vemos que el Evangelio dice resplandeció nuestro corazón. Dice como dice que aquel que mandó las tinieblas, que resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Y es así, hermanos, que ahora otros necesitan que el Evangelio resplandezca en sus corazones. El Evangelio, entonces, necesitan tener vida. No, muchos están muertos espiritualmente, necesitan poner su fe, y es a través del Evangelio. El Evangelio debe ser predicado. Y es por eso que queremos hablar del Evangelio, es por eso que queremos vivir en santidad, de una manera correcta. Es por eso Pablo dice, Dios sabe lo que somos. Pablo dice, no da a nadie ocasión de tropiezo. Entonces, no había nadie que podría, quizás, él no quería que nadie pudiera agarrar de alguna manera, porque él sabía que no quería que el ministerio sea vituperado. Entonces entendemos que otra razón por la que no desmayar es que tenemos, hermanos, el Evangelio de nuestras vidas. Y el Evangelio, y vamos a ver el versículo 7, dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿De qué tesoro está hablando en este contexto? Está hablando del Evangelio. Dice Pablo que veía algo precioso el Evangelio. Hermanos, los ángeles quisieran anunciar el Evangelio, pero se nos ha dado a nosotros el privilegio de llevar el Evangelio. No, dice Pablo más adelante en el capítulo 5, como si Dios rogando por medio de nosotros. Dios va a utilizar a cada uno de nosotros para llevar el Evangelio a otros. En nuestra familia hay gente, compañeros, que no conocen el Evangelio y que si mueren sin Cristo, la Biblia dice, están yendo al infierno. Y es la realidad. Pero, hermanos, somos nosotros los encargados de ser colaboradores del Evangelio. ¿Saben, hermanos, que estamos hablando de este tiempo de conferencia misionera en la Iglesia de la Gracia? Y hermano Derlis compartía de colaboradores, siendo colaboradores. Hermanos, cuando contribuimos al Evangelio, estamos colaborando con el Evangelio. No, cuando estamos entonces sirviendo a Dios, colaboramos. Todo lo que queremos hacer es colaborar con el Evangelio para la expansión, porque es Dios, como si es Dios rogando por medio de nosotros. Es algo que Dios nos dio, entonces una de las razones es que tenemos el Evangelio. El Evangelio.
Y ahora la misión que tenemos a cada uno es de ir, ¿no? El mandato que tenemos es de servir, de ir y de hacer discípulos. Pero hermano, el Evangelio está en otras manos, dice, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Somos débiles, hermano, pero Dios puede glorificarse a través de nosotros. Dice, en vasos de barro, ¿no? Que se quiebran, ¿no? Algo que se parte, algo que es frágil, y somos así nosotros. Pero Dios, por medio de nosotros, dice, puede glorificarse, y Él puede glorificarse a través de nosotros, es a través del Evangelio. Dice, versículo 8, que estamos atribulados en todo. Dice, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Pablo podía pasar diferentes tribulaciones, pero dice que aún en medio de eso no estaba angustiado. ¿Cuántas veces nos podemos angustiar por tribulaciones, por las dificultades, por adversidades? Pero en Dios podemos entonces no estar angustiados, podemos experimentar su paz, su tranquilidad. Y Filipenses, vaya que Pablo escribió a los Filipenses, dice, regocijados en el Señor. Otra vez digo, dice, regocijados. Pablo desde la cárcel, y vemos acá, Pablo dice, entonces podemos desmayar. Hay muchas razones por las desmayar, sí, pero en Cristo dice que podemos estar atribulados, pero no angustiados. Entonces, podemos estar en apuros, y muchas veces en apuros podemos desmayar, bajar los brazos, pero Él dice, mas no desesperados, no, estamos pacientes, tranquilos, ¿no? Esperando en Dios, perseguidos, mas no desamparados. Aquellos tiempos, y hoy en día en muchos países, en muchos lugares se persigue el cristianismo, pero podemos estar, dice, perseguidos quizás por personas que puedan criticarnos por ser cristianos, quizás podemos sentir así una persecución quizás acá, pero lo que vemos es que dice perseguidos mas no desamparados. Es que podemos estar siendo perseguidos, y creyentes pueden estar perseguidos, pero el Señor no nos deja, no nos desampara. Su promesa es, dice, Él es nuestro pastor, nada nos faltará. No podemos estar pasando y podemos sufrir tribulaciones por Cristo. Dice, porque hay recompensas por esto, pero Él no nos va a dejar. Y dice el versículo, derribados, pero no destruidos. Entonces, vemos el versículo 10, dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo dice que lleva en su cuerpo a todas partes, dice, la muerte de Jesús. Hermano, constantemente debemos llevar en nuestras vidas a Jesús, ¿no? Dice, en todas partes, llevar a Cristo. Y dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Nuestra carne, entonces necesita, dice, nosotros debemos mostrar a Cristo, ¿no? Y cómo la gente lo van a ver es a través de nuestra vida, es a través de Cristo en nuestras vidas. Y por eso dice Pablo, porque nosotros que vivimos, versículo 11, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Versículo 12 dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Interesante, porque Pablo dice que él estaba, dice, la muerte actúa en él, en ellos, y dice, y en vosotros la vida. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que él estaba muriendo constantemente a su carne, a su yo, a su orgullo, para que el Evangelio, para que Cristo sea manifestado y que muchas personas puedan tener vida. Mientras más morimos a nuestro orgullo y a nosotros, las personas van a poder conocer el Evangelio, van a poder tener vida. Entonces, hermanos, necesitamos, y dice Pablo en 2 Corintios, que dice, gracias al sacrificio de Cristo que podemos morir a nosotros mismos y ahora vivir para Él. Ya no somos esclavos del pecado. Entonces, tenemos razones por las que no desmayar, hermano. Dice, hay personas que no conocen el Evangelio, el diablo les ha cegado, es un privilegio. Tenemos el Evangelio en otras manos, pero también dice, ahora necesitamos que Cristo sea manifestado en nosotros. Dice, en vida o muerte. Y dice, de manera que la muerte actúa en nosotros. Entonces, hermano, el versículo 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Versículo 15 dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos,
la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Entonces, dice, todas estas cosas, dice, estamos padeciendo por amor, dice, a ellos, los corintios, a los hermanos, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Pablo lo que quería es que otros glorifiquen a Dios. Llevamos el Evangelio, no para nosotros glorificarnos y podemos llenar la iglesia y decir, bueno, es gracias a nosotros, pero no. Lo que queremos hacer es para Él, es para su gloria. Y hermanos, queremos que más personas puedan llegar, que más personas conozcan el Evangelio y a través de nuestra vida, que Cristo sea manifestado, pero todo esto es para Él. Entonces, ¿estaríamos dispuestos a servir a Dios y quedar en anonimato? Entonces, sin que nadie nos dé una recompensa o una palmada o un agradecimiento, ¿estaríamos dispuestos a servir a Dios? Purcell dijo una vez que deberíamos ser como un trapo de piso, que cualquier persona pueda limpiar sus zapatos. De una manera así, hermanos, estaríamos dispuestos a ser siervos. Dice Pablo, eran siervos en diferentes circunstancias. Entonces, y seguimos siendo siervos. Entonces, en enero, seguimos siendo siervos en diciembre. Y aún como comienzo del 2024, seguiremos siendo siervos. Porque somos ministros de Dios y no hay razones por las que, entonces hay razones en realidad por las que no desmayar. Pero si hay cosas que podrían desanimarnos, cosas que podrían entonces, quizás Pablo las tenía y mismo Jesús, pero vemos acá que hay cosas también que pueden entonces animarnos y hay razones por las que no desmayar. Otros necesitan escuchar el Evangelio. Entonces tenemos el Evangelio, es un privilegio. Entonces, y vemos acá ahora, vamos a ver el pasaje que dice, versículo 15, porque todas estas cosas que padecemos, versículo 16, perdón, por tanto dice, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Entonces Pablo dice, podemos desmayar, ¿no? Porque podemos sentir tribulaciones, aflicciones, y dice, no desmayamos, aunque el hombre exterior se va desgastando, ¿no? Entonces vamos, a medida que va pasando, ya no seremos niños, tendremos 15, 16, ya el año que viene avanza nuestra edad, y si Dios lo permite, tendremos más años. Pero dice, aunque nuestro cuerpo se va gastando, y ya no podemos quizás correr, ya no podemos correr como antes, no podemos hacer tantas cosas, pero aunque eso se va gastando, dice el interior no obstante se renueva día a día. Entonces dice, gracias al Evangelio, y es Dios mismo que renueva nuestro interior, nuestro espíritu. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo dice, es algo leve, ¿no? Esta tribulación y lo que podemos pasar no se compara con nuestro tiempo en la eternidad. Hermanos, podemos vivir en la tierra, quizás no lo sabemos cuánto, pero lo que hagamos para el Señor tendremos recompensa y nuestro tiempo en el cielo no se compara con lo que podamos vivir acá. Es por la eternidad. Vamos a disfrutar de su presencia, su gloria, vamos a tener comunión, pero ya no vamos entonces a pasar tribulaciones, ya no vamos entonces en nuestro cuerpo, pero sí lo que Pablo dice, no mirando las cosas que no se ven, no mirando las cosas que se ven, son temporales, ¿no? Podemos mirar nuestro físico, podemos ser afligidos y podemos desanimarnos, o podemos mirar cosas que puedan desanimarnos, cosas que nosotros podamos ver, pero dice, miremos las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Necesitamos, hermanos, mirar a Cristo y ver las cosas eternas. Nuestro servicio a Él es eterno, tendremos recompensa. Llevar a una persona a Cristo, tendremos recompensa. Habrá coronas por aquello entonces que pasan las tribulaciones y las pruebas, entonces, y con sumo gozo, y hay recompensa en nuestro servicio a Dios. Entonces, Dios no olvida, entonces Dios va a recompensar, y por eso, hermanos, seguimos adelante. El capítulo 5 dice, y vamos terminando, dice, versículo 11, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Dice que nuestro cuerpo gime. Entonces, más adelante dice, en el versículo 3, pues así seremos hallados vestidos, no desnudos. Versículo 4, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia,
porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Más adelante el versículo 6 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, dice, serles agradables. Si estamos presentes, vamos a vivir para Dios. Y si estamos ausentes, también tenemos que vivir para Dios. No que la gente pueda recordarnos de hombres, que fuimos hombres, jóvenes, mujeres, que hemos servido a Dios. ¿No? Y que después de la muerte podamos seguir, nuestra vida pueda ser de ejemplo a otras familias, a los que nos rodean. Que otras personas pongan su confianza y sirvan a Dios diciendo, yo he visto como mi hermano ha servido a Dios, quiero eso, quiero lo que él tenía Cristo, tenía el servicio de Cristo. Pero esto, hermanos, vemos acá, dice, andamos por fe, no por vista. ¿Qué significa andar por fe? Vivir por fe no es algo positivo. A veces pensamos, no, por fe yo mañana voy a aprobar el examen, por fe voy a hacer esto. Pero cuando hablamos de fe, estamos diciendo obediencia. ¿No? Ahí, cuando obedecemos a Dios, su palabra, lo que Él dice, estamos viviendo por fe. Confiamos a lo que Él dice. Dice en Hebreos que hombres y mujeres vivieron por fe, porque dice que ellos hicieron lo que Dios dijo. Ellos creyeron a lo que Dios dijo. Entonces, hermanos, cada vez que estamos entonces sirviendo a Dios en la expansión del Evangelio, cada vez que nuestra mirada hacia el ministerio es un privilegio y no desmayamos, estamos viviendo por fe, porque eso es obediencia. Y lo que Dios dice que tenemos que mirar las cosas celestiales, no las terrenales. Eso es vivir por fe, cuando estamos obedeciendo a Él, cuando llevamos el Evangelio, cuando el Cristo es manifestado en nuestros cuerpos. Entonces, constantemente estamos entonces obedeciendo. Vivir por fe, entonces es obediencia a lo que dice Dios, a su palabra. Entonces, hermanos, dice, porque un día dice, al terminar el pasaje, dice que estaremos delante del tribunal de Cristo y vamos a recibir como recompensa según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Entonces el versículo 10 dice esto, que es necesario que todos nosotros comparezcamos. Si has puesto tu fe en Cristo, la Biblia dice que hay un tribunal de Cristo para recompensa, lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Entonces vamos a tener recompensa. Hermano, ahora entonces no hay tiempo para desmayar, hay tiempo para servir, hacer más. Entonces, y aún si nuestras fuerzas no tendríamos, podemos orar, podemos entonces servir y ser de bendición a otros de diferentes maneras, hermano. Y vemos que lo que vemos es que no hay razones por las que desmayar. Por eso no vamos a desmayar, porque hay tanto por hacer. Entonces, hay tanto entonces para servir. Y entonces Pablo dice, es un privilegio, no, es su misericordia, es el Evangelio. Debe motivar a nosotros, entonces, para no desmayar. Entonces, aún en las aflicciones, y aún son momentáneas, nuestro físico, nuestro cuerpo se va desgastando, pero miramos lo celestial. Y aún si nuestro cuerpo tiene fuerza, miramos lo celestial. Entonces, pero vemos que Pablo dice, no desmayamos. Entonces, porque es una leve tribulación, es momentánea, es pasajera. Entonces, hermanos, el momento que hemos puesto nuestra fe en Cristo, nuestra morada, nuestra patria, nuestra casa está en los cielos. Estamos de paso. Entonces, no hay mucho tiempo en la tierra comparado con el cielo, pero sí no vamos a desmayarnos. Hay muchos que necesitan escuchar el Evangelio. Entonces necesitamos cuidar nuestra vida espiritual, porque dice, no voy a desmayar. Entonces no quisiera que el ministerio sea vituperado. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Entonces hay cosas que tengamos que corregir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser. Entonces necesitamos morir a nuestro orgullo para que el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5, 22 en adelante sea manifestado en nosotros, que haya gozo, amor, paz, benignidad, bondad, templanza. Cuando hablamos de templanza, estoy diciendo dominio propio, es saber no decir no al pecado. Entonces vemos, hermanos, que Pablo quería que los corintios podían comprender esto, que no vamos a desmayar. Y si había alguien que podía desmayar, era Pablo, sin duda alguna, Pablo, pero él lo encontramos siempre animado, sirviendo, y dice que es como un privilegio. Entonces, hermanos, a quien servimos y quien nos llama es el Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar al Señor como un privilegio, su ministerio, y vamos a seguir más. Entonces, ahora terminamos este tiempo de diciembre, pero aún en el 2024 seguiremos aún más, cada año un poquito más, serviremos más a Dios. Entonces, y es lo que Pablo dice, hasta que Él venga, un día estaremos en su tribunal. Señor, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos, Señor, por esta mañana que nos das, y podemos ver, Señor, en tu palabra,
como Pablo anima a los corintios y recuerda que no va a desmayar, Señor, aún sufriendo diferentes tribulaciones, persecución, cosas que le afligían y podían afligir su cuerpo, su vida. Señor dice, no vamos a desmayar porque esto es momentáneo, no vamos a desmayar porque tenemos el Evangelio en nuestras manos, que otros necesitan escuchar, Señor, otros necesitan ser salvos, y nosotros necesitamos seguir siendo transformados por tu palabra hasta que tú vengas, Señor. Mientras estamos en la tierra, mientras estamos en cuerpo, en Cristo, queremos, Señor, también, Señor, hacerlo todo para tu gloria, sabiendo que estaremos delante del tribunal de Cristo, Señor, y que podamos tener recompensa, Señor. Bendice a cada hermano, Señor, pero también, Señor, si hay algo que tengamos que dejar, Señor, cambiar, Señor, Señor, dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Señor, tú eres fiel y justo. Entonces, la Biblia dice que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. Ayúdanos, Señor, a poder tomar decisiones en nuestra vida para poder, Señor, no ser desacreditado, para que el ministerio no sea vituperado, y que pueda, Señor Cristo, constantemente, Señor, ser manifestado en nuestras vidas, y aún en vida o en muerte, Señor, que podamos serte agradable. Bendice, Señor, hermano, gracias, Señor, por la oportunidad de poder, Señor, leer las Escrituras esta mañana y de poder, Señor, meditar lo que tú tienes para con nosotros. En nombre del Señor Jesús, amén. Amén.